Hola, ¿sí? Ahí sí se me escucha. Sí. Buenos días. Buenos días. Estamos presentes acá teniendo la solicitud por parte del Consejo para aclarar algunas dudas que tenemos al respecto frente al servicio de alumbrado público en el municipio. Nuestra empresa se llama EGA, SAS, es Empresa de Energía y Alumbrado Público en el municipio de Pueblo Rico. Inicialmente voy a comenzar presentándoles el equipo que vino hoy en representación de la doctora Ana María Camacho, líder jurídica del proyecto, de quien estará a cargo de responderles la gran mayoría de preguntas que son respecto a la parte del servicio y del impuesto al alumbrado público. El ingeniero Javier Andrés González es la persona encargada de toda la parte de operación y mantenimiento dentro del municipio. Ustedes de pronto han visto por acá semanalmente, algunas veces el equipo operativo que se encarga del mantenimiento de las luminarias, instalación, reparación, todo lo concerniente, él es el ingeniero Javier Andrés, la persona encargada. Y Paula, que es la persona que nos asiste acá en el municipio, quien atiende en las oficinas, pues que está en disposición de lunes a sábado, atender cualquier requerimiento que se presente y nos lo hacen llegar por mediodía. Mi nombre, Mónica Forero, gerente actualmente de EGA. Llevo 1 año y medio más o menos con EGA, me encargo de toda la parte administrativa. Los que hicieron el proyecto como tal, ¿por qué no vinieron? ¿El proyecto referido a qué? Al alumbrado público, los que vinieron a hacer la exposición el primer día cuando vinieron a darnos la socialización. El año pasado que hicimos un proceso de empalme. Sí, sí. El año pasado solamente nos hace falta una persona que era el ingeniero encargado de la parte de generación de energía. Sí, yo creo que no vino. Él pues tenía hoy otros compromisos que era como imposible. Porque entre eso era muy importante que estuviera acá. Igual la persona encargada de toda la parte de la prestación de servicios es el ingeniero Javier. Yo entiendo esa parte la entiendo. Sí. Pero también hay algunos temas que era muy importante que el ingeniero estuviera acá porque fue que tuvo la socialización. Igual, bueno, ahorita más adelante en el desarrollo como del cuestionario no realizaron ninguna pregunta relacionada específicamente con el tema de generación de energía, por eso, digamos, no priorizó su venida acá y tenía pues otros compromisos distintos. Igual si nosotros estamos en la posibilidad de pronto de contestar alguna duda que se quede respecto al tema de generación de energía, con mucho gusto les colaboramos y si no quedamos como con el compromiso de responderle la pregunta de la casa. Entonces vamos a iniciar el cuestionario que nos hicieron llegar muy amablemente con Paula. La palabra entonces a la doctora. Muy buenos días para todos nuevamente. Buenos días. De pronto para dinamizar un poquito, para que no se nos vuelva la del judo, vamos a seguir el mismo orden de cuestionario que se nos allegó. Un cuestionario de un total de 11 preguntas relacionadas con el tema del servicio y nos llamó particularmente la atención de que hacía mucho énfasis en la parte del alumbrado público como impuesto. Y antes de iniciar la intervención con la primera pregunta respecto de la composición como tal del alumbrado, queríamos hacer una precisión como posición empresarial y es hacerles la claridad de que EGA Pueblo Rico se encarga de la operación del servicio de alumbrado público. La parte del impuesto y todo el esquema tributario le corresponde al municipio de Pueblo Rico. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas de las preguntas que nos realizaron nosotros lastimosamente no tenemos cómo dar una respuesta completamente de fondo porque hay cositas que le corresponden a la Secretaría de Hacienda del municipio, que son los encargados de la administración del impuesto como tal. Entonces hay algunas preguntas que no pudimos como contestar de fondo como hubiésemos querido, pero las relacionadas con el servicio sí están plenamente contestadas, entonces vamos a iniciar. La primera pregunta que nos hicieron fue ¿qué es, qué compone y cuál es la normativa que rige el alumbrado público? Entonces en este punto nosotros hicimos esta primera distinción y esta primera claridad que hacemos como empresa y es
es que una cosa es el servicio de alumbrado público y otra muy distinta es el impuesto de alumbrado público. Nosotros dimos nuestra óptica desde el servicio, entonces cuando nos preguntan qué es el servicio de alumbrado público, tenemos para responder que es un servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente iluminación a las áreas de uso público, como por ejemplo los parques, las vías de uso público, vehiculares y peatonales, y adicionalmente que se presta en el área tanto rural como urbana. ¿Sí? Ese, a grandes rasgos, es la definición como tal que nosotros manejamos como empresa. Además, no es una definición amañada para nosotros por parte de EGEA, sino que es una definición legal y se encuentra reglamentada en el decreto 2424 del 2006, que hasta ahora sigue siendo como uno de los pilares fundamentales para definir el marco normativo de la prestación del servicio de alumbrado público. La segunda pregunta era qué componía el alumbrado público, y aquí nuevamente les reitero que es desde la óptica del servicio. Y el alumbrado público está compuesto por varios ítems, en particular 4. Uno es el suministro de energía eléctrica. Para el caso particular del municipio de Pueblo Rico, ese ítem de prestación del servicio le corresponde a la central hidroeléctrica de Caldas Che, que es quien nos suministra la energía para poder encender el alumbrado después de las 6 de la tarde. El segundo ítem es el que se encarga EGEA Pueblo Rico propiamente, y es de la administración, operación, mantenimiento, modernización y expansión del servicio de alumbrado público. Eso es lo que le corresponde realizar realmente a EGEA en el municipio. El tercer ítem, es el desarrollo tecnológico asociado a él. Este se hace, digamos, en estos momentos de una forma muy aislada, porque el único componente tecnológico que se está haciendo de parte de EGEA en este momento, que esperamos que sea distinto y que si se pueden modificar las condiciones trabajando con el municipio sea diferente, en el tema del desarrollo tecnológico asociado, es la actualización de las luminarias de sodio a LED. Eso es lo que está haciendo en estos momentos frente al desarrollo tecnológico EGEA como tercer componente del servicio. Y el cuarto, y no menos importante, además podría eventualmente servirle mucho también a este recinto y a los concejales, porque es la interventoría de servicio. ¿Qué es la interventoría de servicio? Revisar si lo que están haciendo las otras 3 componentes, que son el suministro de energía, la administración, operación y mantenimiento, que se conoce popularmente en el adagio de este servicio como AOM, y el desarrollo tecnológico, es la interventoría que debe estar pendiente de cómo se realizan, digamos, todos estos ítems y que se esté cumpliendo con la norma. Entonces son 4 componentes específicamente del servicio de alumbrado público. Vuelvo y les repito: suministro de energía eléctrica con destino exclusivo obviamente al alumbrado público, administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión, desarrollo tecnológico asociado e interventoría. Esos son los 4 componentes del servicio de alumbrado público, y EGEA Pueblo Rico se encarga de uno de estos, que es el AOE. Ahí quedaría como saldada la primera pregunta. De pronto ustedes necesitan alguna claridad frente al tema, o continuamos. Sí, doctora. Buenos días, Saúl García. Es que iniciando su intervención, saludo especial para el equipo de la empresa, los comerciantes y los amigos de Puerto Rico. Iniciando su intervención, empezó con que la tarifa era como alguien con competencia de la de Hacienda, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, señor. Yo creo que quería traer a de Hacienda para que nos ilustre un poquito o retomemos la primera pregunta. Sí, me llamó. Listo. Doctor, me acompaña por acá. ¿Qué hacemos esto entre las dos? Listo. Nos administraron este cuestionario, y la primera pregunta, digamos, como que estaban haciendo, era qué componía y cuál era la normativa que regía el alumbrado público. Yo les acabo de explicar a ellos cuál es la normativa que rige para el servicio. De pronto, si usted quiere hacerles una exposición incluso acá, les colocamos también, porque la idea no era dejarlo simplemente con nosotros no tenemos la competencia, sino esto es lo que le aplica no solo al municipio de Puerto Rico, sino a nivel nacional, referente al impuesto de alumbrado público, el marco normativo. Buenos días para todos. Buenos días a los concejales. Pues realmente, en cuanto al tema de alumbrado, pues fue muy escaso lo que me informaron en Hacienda. Tengo entendido de que fue un convenio que se hizo en
de la anterior administración con la entidad, pero realmente de tarifas y de esos casos no tengo como información clara de qué es lo que quedaron de por dicho. O sea que hay algo de ese tema, sí, es muy escaso lo que les puedo aportar. Doctora, y usted tiene mucha razón. Tiene mucha razón porque usted apenas está entrando, no tiene muy escaso. Entonces, ahí yo le doy toda la razón a usted. Porque aquí tiene una presión muy clara. Si iba a aumentar a lo de la energía, tenemos que esperar siquiera 1 o 2 meses que ella se empapara bien del tema para que podamos tener bien la claridad. Pero aquí todo lo estamos manejando a la ligera, a la rapidez, y no esperamos ni siquiera que la secretaría se detalle. Pero siempre lo continúa. Aquí de pronto, es que no quiero generar confusiones con la intervención de nosotros, pero podemos ofrecerles a ustedes un marco genérico de lo que tiene hoy el municipio. Por ejemplo, el acuerdo que hoy rige en el municipio referente al impuesto de alumbrado público es el 003 de junio del 2018. Y eso es lo que nosotros tenemos como base normativa, y a partir de ahí también nosotros, digamos, como que aplicamos la normativa que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos una oficina ubicada acá cerca del parque principal, y nosotros, así como todos los habitantes del municipio, pagamos nuestro impuesto de alumbrado público porque viene incluido dentro de la facturación de energía eléctrica domiciliaria, porque eso ya es un convenio aparte, eso ya es, digamos, como una disposición aparte que tiene el municipio con la CHE, que es quien incluye dentro de sus facturas el ítem por el cobro del impuesto de alumbrado público. Entonces, podemos hacer nosotros desde la empresa, digamos, empaparnos un poco referente al tema, porque sí venimos trabajándolo ya hace 1 año y medio, que es el tiempo que lleva la operación EGEAP en el municipio, pero no meternos mucho de fondo porque realmente no es de nuestra competencia. Nosotros no administramos el impuesto, nosotros no cobramos directamente a la población en el municipio, porque a nosotros lo que hacen es pagarnos por la prestación de un servicio, pero no nos pagan directamente los contribuyentes, sino que nos pagan a través de una entidad fiduciaria y con cargo a unos flujos de fondos que nosotros estamos obligados a presentar a principio de cada año a esa entidad fiduciaria para que solo nos paguen el valor que nos corresponde de conformidad con esos flujos financieros. Entonces, para no dejarlos de pronto y para que vayan tomando notas, de pronto si así lo quieren ver, el impuesto de alumbrado público nacional en el ámbito nacional está reglamentado en la ley 1819 del 2016 y en el decreto 943 del 2018. Esos son el marco hoy en día, hoy por hoy, el marco genérico para poder reglamentar en los municipios el impuesto de alumbrado público. Vuelvo y les repito, ley 1819 del 2016 y decreto 943 del 2018. Ese decreto es del Ministerio de Minas y Energía. Frente a la segunda pregunta, ¿por qué se cobra el impuesto de alumbrado público en el municipio de Pueblo Rico? Manifestar si el mencionado cobro es obligatorio y por qué. Frente a este tema, vuelvo y les reitero, para nosotros como empresa es transparente que en el 2018 el Consejo Municipal de su momento reglamentó a través del acuerdo 003 del 5 de junio del 2018 el impuesto de alumbrado público en el municipio. ¿De qué tenemos conocimiento? De que se adelantaron unos estudios de los cuales también hacemos mención más adelante para poder arrojar las cifras que debían recuperarse para la prestación del servicio vía impuesto. Entonces, para nosotros es transparente que esa es la normativa que está vigente actualmente en el municipio, que no hay ninguna disposición, digamos, de un juzgado o de un alto tribunal que suspenda los efectos de ese acuerdo, y para nosotros es plenamente aplicable, por lo que estamos pues como en la obligación nosotros como empresa también de cumplirlo y de tributar en el municipio de conformidad con lo que corresponde. Bueno, acá lo que estamos manifestando es que el acuerdo está reglamentado en el acuerdo el impuesto está reglamentado en el acuerdo 003 y que hay un certificado expedido por la Secretaría del Consejo de la época y sancionado por el señor alcalde, o sea que está plenamente vigente y es aplicable y exigible a todas las personas que vivan en el municipio de Pueblo Rico. Y pues frente a la obligatoriedad y la razón de pagar el impuesto como tal, es que es un acuerdo que goza de plena validez en el municipio y que nadie podría, en principio,
y perdónenme la expresión, brincarse una norma que ya está plenamente ejecutoriada y que está legítima dentro del ordenamiento territorial. Entonces, eso es como lo que teníamos en nuestra posición empresarial frente a la segunda pregunta. La tercera, ¿por qué se realizó en el 2018 un acuerdo municipal para modificar o regular el cobro de este impuesto en el municipio y qué motivó la realización de ese acuerdo? Aquí lo que hacemos nosotros es hacer una revisión a la exposición de motivos del acuerdo 003 del 2018, porque realmente para nosotros como empresa es muy difícil determinar por qué se hizo, por ejemplo, en el 2018 y no en el 2017, o por qué en el 2018 y no en el 2016, en el momento en el que empezó el periodo de los concejales de ese momento. Lo que nosotros hacemos en este punto es solicitarles que se remitan a la exposición de motivos, que seguramente allí vamos a encontrar la base fáctica para poder haber expedido ese acuerdo, por qué en ese momento, cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y financieros sobre todo, para poder hacer la modificación del acuerdo que regía hasta la época y haberlo cambiado por el acuerdo 003, que es el que está vigente en este momento. En la pregunta 4, preguntan, ¿qué responsabilidad existe por parte de los concejales del periodo 2016-2019 en la implementación del cobro de alumbrado público en la municipalidad? ¿Y cuál es la responsabilidad del actual concejal y ex candidato a la alcaldía, Giovanni Herrera, en lo antes mencionado? Explicar la función del consejo y de los concejales en ese acuerdo. Aquí, más que una posición empresarial, es un reflejo de lo que es hoy en día la normativa aplicable a los consejos municipales, y lo que hicimos fue esbozar dos leyes en particular, de las que ustedes seguramente saben más que nosotros como empresa, y es la ley 136 del 94 y la ley 1551 del 2012, que básicamente de lo que hablan es del ordenamiento territorial, y allí les asignan unas atribuciones especiales a los consejos municipales. Aquí les hacemos mención de dos en particular, que una es la atribución y obligación de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y la segunda, establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Básicamente esas que están reiteradas en ambas leyes, tanto en la 136 del 94 como en la 1551 del 2012, y básicamente son las obligaciones a que en su momento el Consejo dio cabal cumplimiento. Que nos parezca o no nos parezca, difiere un poco de las obligaciones que efectivamente tiene cada uno como concejal y que debe aplicar de conformidad con las normas que estén vigentes. Aquí también les hacemos referencia que es un deber legal y constitucional para los concejales, no solamente de ese periodo de aprobación de ese acuerdo, sino de los que actualmente ocupan el cargo, regular los impuestos que les corresponda de conformidad con la Constitución y con la ley. Que es además una función como de la génesis y del deber ser y del espíritu de las administraciones municipales, y especialmente frente a los consejos municipales, de velar por el buen funcionamiento del municipio, y en tal sentido se deben regular, reglamentar y asegurar los ingresos necesarios para atender las necesidades de la comunidad. Un poco dentro de lo que encontrábamos en el estudio que de origen al impuesto como está regulado actualmente, hablaban de las necesidades que tenía el municipio de Pueblo Rico frente a la prestación del servicio de alumbrado público. Y allí básicamente encontramos, porque nosotros tuvimos obviamente la oportunidad de leer ese estudio, encontramos deficiencias en la prestación del servicio que originaron un poco la reestructuración de la prestación del mismo y, digamos, todas las consecuencias que de allí se derivaron. Entonces, en este punto en particular, adicional a lo que nos estaban preguntando, simplemente les esbozamos un poco cuáles son las obligaciones de carácter legal y constitucional que tienen los concejales y que seguramente fue en los que se ampararon en el momento en el que aprobaron el acuerdo en el año 2018. Frente a la pregunta particular de cuál es la responsabilidad del actual concejal y ex candidato a la alcaldía, nosotros pues no tenemos conocimiento porque apenas llevamos un año y medio como trabajando con el municipio, entonces conocer un poco a detalle y de fondo, de pronto particularidades con personas como particularidades con personas muy específicas, pues nos queda un poco complicado. No sé si ustedes lo entiendan, y ya sería más tal vez de citar un poco al concejal y de pronto hacerle algunas preguntas que ustedes consideren necesarias, pero realmente nosotros como empresa
no tendríamos mucho más para decir, no tenemos pues conocimiento de condiciones particulares. En el quinto punto, pregunta, ¿están obligados nuestros campesinos, indígenas y comunidades negras a pagar este tributo partiendo del principio de que sus territorios no gozan del mencionado servicio? De ser afirmativa esta respuesta, por favor manifestar los motivos. En este punto volvimos a reiterar que actualmente se encuentra vigente el Acuerdo 003 del 2018 y allí no aparece ninguna excepción para la aplicación del acuerdo. Lo que sí encontramos en el contenido de ese acuerdo es un régimen de transición aplicable al sector rural disperso. Pero fue lo único que encontramos. Nosotros tampoco como empresa podríamos entrar a modificar a quién se le cobra y a quién no, porque no es de nuestra competencia. Nosotros como empresa no decidimos si cobrarle a Pepito o a doña Juanita, porque eso está dentro de la reglamentación que tiene el Acuerdo 003 actualmente. No hay exenciones, no hay excepciones para el pago, y en la parte de los sujetos pasivos, donde describen quiénes son los responsables del pago, simplemente dicen todas las personas naturales, esto es citación textual del Acuerdo 003 del 2018, todas las personas naturales o jurídicas sobre quienes recaiga el hecho generador de la obligación tributaria, esto es, quienes sean usuarios, suscriptores o consumidores, autoconsumidores, generadores, autogeneradores o cogeneradores de energía eléctrica en el área geográfica del municipio. ¿Sí? Todas las personas naturales y jurídicas que tengan asentamiento en el municipio están obligadas a pagar el impuesto de alumbrado público de conformidad con esta disposición como quedó en el Acuerdo 003, y adicionalmente, y esto ya es, no es posición empresarial, esto es una posición personal y profesional. El año pasado, y yo se los reiteré en diciembre cuando estuvimos acá haciendo la socialización en el marco del proceso de empalme, salió una sentencia del Consejo de Estado, 6 de noviembre del 2019, en la que el Consejo de Estado lo que hace es dictar unas reglas y subreglas para la reglamentación del impuesto de alumbrado público en particular. Y lo que nos dice allí el Consejo de Estado es, no se pueden hacer excepciones y todo el mundo está, o sea, el símil que ellos hacen dentro de esa sentencia, además que es muy interesante que lo lean, que todo el mundo está obligado a pagarlo, lo relacionan con el IVA. O sea, el IVA es igual al impuesto de alumbrado público, su forma de cobro es igual al impuesto de alumbrado público. ¿Eso a qué hace referencia? A que no hay discriminación a quien se le cobra, ni de forma positiva ni de forma negativa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, de pronto también les puede ayudar a entender un poquito más este esquema genérico de la reglamentación del impuesto de alumbrado público como tal. La pregunta número 6, manifestaban qué debe hacer una persona, familia o comunidad para evitar el mencionado cobro. Aquí lo único que hacemos también nosotros es hacer una referencia a cuáles son los instrumentos que legal y constitucionalmente toda persona tiene para reprochar algún tipo de decisión de la administración con la que no esté de acuerdo. El primero que mencionamos es el derecho de petición, reglamentado en la Constitución Política y en la Ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que lo que nos dice más o menos es que cualquier persona puede hacer una solicitud respetuosa referente a cualquier tema que le ataña y que perjudique sus intereses o cualquier información relacionada con algo que pase en la administración. Entonces, el primer ítem que indicamos acá es a través de un derecho de petición, y el segundo es que una vez causado el impuesto de alumbrado público se le debe dar tratamiento desde el procedimiento administrativo tributario. ¿Eso qué significa? Que el único recurso que podría interponerse contra la liquidación del impuesto de alumbrado público sería el recurso de reconsideración que está en el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, esos son los dos mecanismos que en estos momentos podría ejecutar una persona, familia o comunidad que no esté de acuerdo con el impuesto, acercándose a la administración, uno, para que les expliquen cómo funciona el impuesto, o dos, para recurrir ese impuesto a través de un recurso de reconsideración, manifestando que es necesario hacer una reliquidación o una revisión del impuesto que se le ha generado a ese sujeto pasivo, a ese contribuyente. Sobre este aspecto, para nosotros sí es muy importante ya esto como posición empresarial, que tengan en cuenta que esas peticiones, los recursos de reconsideración no, pero las peticiones, los derechos de peticiones, nosotros los recepcionamos en nuestras oficinas NGA.
y lo que hacemos es darle traslado a la Secretaría de Hacienda para que desde allí les den una respuesta del fondo frente a las situaciones particulares que se generen por inconformidades referentes al impuesto de alumbrado público. Nosotros prestamos nuestra infraestructura administrativa para garantizar un poco que el usuario no esté dando vueltas por todo el municipio mirando a ver dónde va a poner su petición referente al impuesto de alumbrado público. Lo que hacemos nosotros es recepcionarlo, les damos una respuesta obviamente desde nuestra posición empresarial, pero también hacemos un traslado como gestión administrativa para la Secretaría de Hacienda para que desde allí les den una respuesta de fondo, teniendo en cuenta que allí reposan las liquidaciones oficiales del impuesto de alumbrado público. La pregunta número 7 nos indica cómo se clasifica o se distribuye el respectivo cobro en el municipio, ya que se perciben diferentes tarifas. Frente a este documento nos remitimos inmediatamente al acuerdo 003 del 2018 y encontramos que en ese acuerdo se reglamentaron diferentes tipos de usuarios. Entonces encontramos un régimen general, grupo 1, A, B y C. Y entonces en ese régimen general encontramos a los usuarios residenciales del sector urbano, a los usuarios residenciales del sector rural y a los usuarios residenciales del sector rural disperso. La diferencia entre uno y otro es que el rural hace referencia a los centros poblados y el rural disperso a los que no están cerca de los centros poblados o están muy lejos de la cabecera municipal. Allí encontramos residenciales urbanos y rurales de estrato 1 al 6 y residenciales rurales dispersos de estrato 1 al 6. ¿Eso qué significa? O al menos de manera interpretativa para nosotros como empresa, que están estratificando a las personas para hacer un cobro equitativo y progresivo. Si vemos dentro de la estructura como tal tarifaria del acuerdo, lo que encontramos es que al estrato 1 no le cobra lo mismo que al estrato 6. Y eso es en aplicación a un principio constitucional. Esto no se lo inventó ni el Consejo, ni se lo inventó EGA, sino que está plasmado en leyes de la República y en la misma Constitución, indicando que para poder hacer aplicación de los tributos necesitamos obligatoriamente que cumplir con principios de progresividad, efectividad y equidad. Entonces, digamos, el hecho de haberlos estratificado haría un poquito, no lo puedo asegurar porque para eso está la exposición de motivos del acuerdo, pero podríamos indicar que si están estratificando es porque están haciendo aplicación de esos principios de progresividad, equidad y eficiencia. Encontramos un tercer grupo dentro de este régimen general que corresponde a los no residenciales, industriales, comerciales y oficiales. También tienen una tarifa diferenciada. Las tarifas están, si no me equivoco, en porcentajes o en valores de VT, que la VT es una unidad de valor tributario que fija la DIAN en noviembre de cada año. Entonces, por ejemplo, la VT para este año está como en 35.200 pesos y la fijaron desde noviembre del año pasado, o sea, es un valor fijo durante todo el año. ¿Qué varía? Varía ¿qué varía dentro de la tarifa como tal del impuesto? Por el consumo, porque hay una fórmula para aplicar también dentro de ese acuerdo que permite llegar pues como a la tarifa que se le va a facturar a cada usuario. Hay un segundo grupo del régimen general que corresponde a los industriales más grandes y ahí también pues tienen una tarifa diferenciada. Y hay regímenes especiales. Regímenes especiales dentro del grupo A, hay del 1 hasta el 6. En esos regímenes especiales encontramos entidades que por la actividad económica que desarrollan tienen mayor capacidad adquisitiva y tienen una mayor carga impositiva frente al impuesto. Entonces ahí están categorizados estos regímenes especiales. Y finalmente, que nos llamó pues particularmente la atención como empresa, que se fijó un régimen de transición para el sector rural disperso. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estaban intentando era introducir el cobro de manera progresiva, no toda la tarifa plena, sino que se hizo un régimen de transición como de 6 meses primero y después 12 y después 18 para la aplicación plena de la tarifa respecto del grupo que les correspondía, que era residencial rural disperso del estrato 1 al 6. Entonces, ¿cómo se clasifican? Así están clasificados, como les acabo de decir, de conformidad con el acuerdo 003 del 2018, y se perciben tarifas distintas. Es porque hay 1, estratificación, y 2, división de las actividades que
realiza cada sujeto pasivo. Entonces no es lo mismo cobrarle a doña Juana, que vive a 3 cuadras del parque, en una casita residencial común y corriente, a cobrarle a don Pedro, que tiene una heladería en el parque. Entonces, en principio de progresividad, unos pagarán más que otros porque el que más tiene más paga. En la pregunta número 8 se nos indicó cuáles son los beneficios que le otorga al municipio el hecho de pagar este tributo. Especificar los beneficios para quienes gozan del servicio de manera directa. Bueno, acá lo que hicimos fue esbozar un poquito la posición de la Corte Constitucional referente a el beneficio como tal de la prestación del servicio, y que para ser un contribuyente del impuesto de alumbrado público no se requiere un beneficio directo. Sí se requiere ser beneficiario, pero el beneficio puede dividirse en dos, en beneficios directos y en beneficios indirectos. Y frente a esos beneficios, la Corte Constitucional ha indicado que los impuestos constituyen prestaciones económicas de los ciudadanos con el fin de presentar recursos en el presupuesto y para ser empleados para el sostenimiento de gastos del Estado. Es decir, que este impuesto, así como el Consejo de Estado lo dijo el año pasado, en noviembre, en la sentencia que les hice referencia, que el impuesto se cobra como el IVA, o sea, de forma indiscriminada a todas las personas que hagan el hecho generador. Y el hecho generador, para el caso en particular del impuesto de alumbrado público y de conformidad como quedó establecido en el acuerdo 003 del 2018, es tener una residencia o un establecimiento físico o habitar en el municipio de Pueblo Rico. Ese sería el hecho generador, aunado al tema del beneficio, que puede ser directo o indirecto por el reflejo. Entonces, el cobro como tal del impuesto, cuando nos preguntan acá frente a los beneficios, básicamente es asegurar el pago de la prestación del mismo. Entonces, no sé si de pronto, no soy muy malita para recordar caras, pero en el proceso de empalme que hicimos el año pasado, si alguno estuvo, recordarán que les hablábamos de un punto de convergencia entre el servicio y el impuesto, y ese punto de convergencia es la forma de financiación. Finalmente el impuesto lo cobran para poder prestar de manera eficiente el servicio, y así es como por ahí es por donde recibe el pago todas las 4 componentes del servicio que les recuerdo: suministro de energía eléctrica, que lo hace la Central Hidroeléctrica de Caldas, AOM, que lo hace EGA, la interventoría, que es contratada por la Empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico, y finalmente los desarrollos tecnológicos asociados. Entonces, nuevamente aquí hacemos una invitación a revisar la exposición de motivos del acuerdo 003, de pronto no hacerla tan extensiva al contenido del acuerdo, sino a la génesis del mismo. Antes de ponernos a revisar la técnica con la que se saca la tarifa, antes de ponernos a revisar la estratificación socioeconómica, debemos irnos a la génesis y a determinar por qué reglamentaron el acuerdo, cómo lo reglamentaron, y seguramente allí es donde vamos a tener la base fáctica y todos los argumentos que utilizó en su momento la administración de turno para hacer la reglamentación. Adicionalmente, aquí más adelante empezamos a tratar el tema del estudio, una leída integral al estudio de cómo estaba el servicio en el momento en el que se realizaron las gestiones administrativas que dieron finalmente por origen a EGA, frente a las necesidades que tenía el municipio referentes a la deficiencia en la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio. Ahorita de pronto Javier nos ayudó un poquito también a hacer un balance de cómo estamos hoy frente a lo que teníamos en el momento en el que recibimos el municipio para la prestación y operación del servicio. La pregunta número 9 indica: según el estudio realizado para la regulación de este tributo en Pueblo Rico, ¿cuál era el estado de la infraestructura para prestar el servicio de alumbrado público antes del 2018? Allí encontramos varias cosas. Uno, nosotros hicimos una solicitud directa al consultor que realizó ese estudio para poder que nos entregara, digamos, como todos los soportes con los cuales realizaron ese estudio y que arrojaron varias cosas que eran preocupantes en ese momento para el municipio. Les voy a leer de manera textual. En la página 16 de ese estudio
La empresa consultora realiza un diagnóstico técnico y operativo y concluye en lo siguiente. Es urgente un proceso de mejora inmediato para el sistema de alumbrado público, inicialmente con la instalación de puntos nuevos que permitan una iluminación uniforme y precisa en los diferentes sectores del municipio, así como la modernización del mismo en tecnología LED, lo cual en últimas representaría una baja en el consumo de energía que se vería reflejado en beneficios económicos para el municipio. De la lectura que nosotros realizamos de este estudio, además cuenta con fotografías que sería muy interesante que cada uno de ustedes pudiera ver, encontramos que el resultado de la consultoría era muy negativo frente a lo que tenía en ese momento el municipio. Había tecnología obsoleta, había luminarias que no funcionaban, había dificultades incluso con el tendido de la red eléctrica, porque no se le hacía mantenimiento correctivo a las redes. Entonces se estaba prestando el servicio simplemente por cumplir con iluminar y de manera muchas veces deficiente el municipio. ¿Cuál fue otra de las conclusiones que encontró el consultor en su momento? Que se necesitaban instalaciones de puntos nuevos porque había un déficit en la prestación del servicio referente a los puntos necesarios para poder contar con los niveles de iluminación óptimos que permitieran la garantía y la eficiencia de la prestación del servicio. Aquí más adelante hablan de la cantidad de luminarias con las que se recibió el municipio de Pueblo Rico y ahorita también Javier nos colaborará con el tema de cómo estamos hoy. Entonces se indica aquí que se encontraron 206 luminarias instaladas en postes de red secundaria que presentaban problemas tales como bombillas caídas y quemadas, fotosensores con fallas, lo que implica que la luminaria se encontrará encendida durante el día. Recordemos que el alumbrado público solo debe estar encendido de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Lo que implica que la luminaria se encontraba encendida durante el día, estaban mal posicionadas, algunas en las fachadas de casas, con el brazo partido, con los vidrios sucios o sin vidrio. Además, se observaron luminarias instaladas en infraestructura que no era adecuada o que no estaba permitida por la norma. Entonces, era muy común, no sé si todavía, Javier, haya luminarias instaladas, por ejemplo, en fachadas, pero se encontraron. ¿Sí? Se encontraban entonces, por ejemplo, luminarias instaladas en las fachadas de las casas, lo cual obviamente representaba un peligro para las personas que estaban habitando esta casa. Y más o menos, estos fueron unos pequeños resúmenes porque el estudio es generoso y puede de pronto ayudarles también a todos ustedes a entender un poquito el funcionamiento y cuáles eran las necesidades en la época en la que se realizó toda la modificación administrativa para operar como se está operando actualmente el servicio de alumbrado público. Acá nuevamente la recomendación es revisar este estudio, tiene varias conclusiones, no solamente de carácter técnico, aquí nos enfocamos en el carácter técnico, pero allí también tienen algunas conclusiones de tipo financiero y hay algunas observaciones referentes al acuerdo municipal que reglamentaba hasta ese momento el impuesto de alumbrado público. Y básicamente, y si la memoria no me falla, una de las conclusiones que había en esa parte del análisis jurídico frente al acuerdo que había en ese momento era que no era suficiente para sufragar la eficiente prestación del servicio de alumbrado público, entonces había una necesidad de revisarlo. Bueno, acá sí lo puse. Frente a la forma de financiamiento del servicio, la firma consultora realizó un diagnóstico financiero con base en los acuerdos municipales 012 del 2016 y 016 del 2011. Estos dos son los acuerdos municipales que anteceden al acuerdo 003 del 2018. Concluyendo, la firma consultora que es necesario el ajuste del impuesto local y un mayor trabajo en la fiscalización del recaudo del tributo, así como la práctica permanente de un ejercicio de cobro de las costas de cartera pendientes que permitan al municipio una mejor y más eficiente gestión de su renta para darle estabilidad financiera a la prestación del servicio que en últimas se debería traducir en un mejor servicio. Entonces básicamente la recomendación era revisar los acuerdos que regían hasta el momento y hacer una reestructuración de conformidad con los resultados que arrojó la consultoría para esta época. Recordemos que este estudio de conformidad con el artículo 5 del decreto 943 del 2018 debe realizarse cada 4 años.
estudio, no tengo por acá la fecha, pero creo que es del 2017-2018 más o menos. Entonces, entre el 2021 y el 2022 habría que hacerle una revisión a este estudio para mirar en qué estamos realmente en la prestación del servicio. Con la entrada en operación de GA, estos índices o este estudio tendría que estar reevaluado completamente, al menos frente al tema de la efectividad de la prestación de servicio, porque lo que hizo la empresa nueva fue pues entrar a suplir un poco las necesidades y las falencias que habían diagnosticadas en este estudio. La pregunta número 10 dice: ¿quién es GA? ¿Cómo se compone o conforma la organización? ¿Cuál es el contrato o convenio que tienen con el municipio? ¿Por cuánto tiempo es? ¿Y cuál fue el proceso de selección para haberles asignado a ustedes la administración, operación, mantenimiento de este contrato o convenio? Bueno, como les explicaba ahorita, EGEA significa Empresa de Generación de Energía y Alumbrado Público en el municipio. Es una sociedad de carácter privado que tiene intervención pública por parte de las empresas de servicio, la empresa de servicios públicos del municipio. El porcentaje está el 20% la empresa de servicios públicos y el 80% Grupo Confort. Grupo Confort pues, está dedicado hace más de 10 años a la parte de mantenimiento y operación del sector eléctrico. Tiene pues, una trayectoria bastante amplia. Fue lo que, digamos, entró a competir cuando la empresa de servicios públicos comenzó a hacer el análisis o la evaluación previa para seleccionar quién podría ser el socio en esta operación. Está funcionando a partir del 15 de noviembre del 2018, según pues reposan las escrituras y los estatutos que pueden ser solicitados por cualquier persona. La empresa, la sociedad se creó para una duración de 30 años. No sé si tengan alguna otra pregunta frente a lo que les estoy contando, quieren saber un poquito más. La pregunta 11. Después de entrar EGEA, prestar el servicio de alumbrado público, ¿en qué se benefició el municipio? ¿Cuál es el plan de compromiso de ustedes a realizar en el territorio? ¿En qué porcentaje de avance está actualmente y cuándo alcanzará el 100% de la instalación de nuevas luminarias estipuladas en el estudio y en qué consiste el servicio de alumbrado público de sección? Aquí entra pues, a explicarles un poquito, ampliarles este concepto en ingeniero Beatriz, pero de todas formas quiero pues como dar la claridad en parte del beneficio que ha logrado el municipio en la traducción pues como de temas del sector eléctrico. Iniciamos aproximadamente con 20 PQRs en el municipio y estamos manejando aproximadamente 2 o 3 de fallas en el sector eléctrico. Ese es un gran beneficio que ha tenido la intervención de GEA en el municipio. Adicionalmente, pues la parte que se comienza a trabajar de instalación y de modernización, que es el cambio del sistema de alumbrado público. Pasamos de sodio a LED, que pues, es mucho más amigable con el medio ambiente, afecta menos la población, ¿cierto? Toda esa parte de ambiental es muy beneficiosa. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, honorables concejales, agradezco la invitación. Sí, como decía la pregunta número 11, ¿en qué se ha beneficiado el municipio? Cuando nosotros tomamos la operación y mantenimiento del sistema, la intención nuestra era recuperar primero las luminarias de sodio que se encontraban obsoletas o de mal servicio. En ese entonces encontrábamos un balance de fallas de 30 a 40 luminarias apagadas mensualmente. A hoy solamente reposan de 3 a 5 daños mensuales. O sea, en ese orden de ideas estamos recuperando y estamos prestando una eficiencia en el servicio. Dentro del compromiso o el plan que tenemos nosotros
para mejorar el sistema de alumbrado público en el municipio va con la cobertura tanto urbana como rural. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo la modernización del sistema, como decía el compañero, es cambiar la luminaria de sodio a luminarias LED. ¿Por qué luminarias LED? Porque uno mejora la eficiencia en la iluminación, ahorra energía para el municipio y presta una mejor iluminación al ojo visual de nuestros ciudadanos. En ese orden de ideas, al día de hoy nosotros hemos cambiado alrededor de 152 puntos luminosos. O sea, estamos alrededor del 26% de la obra. Nuestra intención y nuestra proyección del cronograma es llegar al 100% en junio de este año, en la cobertura general. Ya hablo tanto de la zona rural como urbana. Dentro de esas 152 puntos luminosos donde hemos intervenido, hemos hecho la parte de la zona urbana, los barrios de las periferias, hemos hecho parte del corregimiento de Santa Cecilia y hemos también tocado parte de Villacaret dentro de esos puntos luminosos. Con referencia a en qué consiste la expansión del servicio. La expansión del servicio es la ampliación de nuevos puntos luminosos de acuerdo a las solicitudes que nos hagan los usuarios. ¿Qué hacemos nosotros dentro de ese ejercicio? Retomamos la inquietud o la solicitud de nuestros usuarios. Verificamos si cumple con las especificaciones técnicas eléctricas para poder darle cumplimiento a cada usuario con relación a esa expansión. Y la traemos a estudio ante la administración municipal, en este orden de ideas la Secretaría de Planeación, para que ella misma quede sujeta dentro del plan de ordenamiento. O sea, ellos nos pueden decir cómo va a crecer el sistema de alumbrado público, si va a crecer por barrios, si va a crecer por nuevas vías. Pues de acuerdo a esas necesidades, nosotros damos cumplimiento a la expansión del servicio. Nosotros estamos sujetos a hacer esa expansión del servicio terminada nuestra modernización. En ese orden de ideas, y el ejercicio es, si nosotros terminamos nuestra modernización del sistema, o sea, cambiar todas las luminarias de sodio a LED en junio del 2020, entraríamos para julio, agosto, septiembre, estudiar los casos de expansión que ya estén en corriente, para ver si podemos ir supliendo esas necesidades de nuestros usuarios. Punto 12 de la pregunta del cuestionario. ¿Con qué complicaciones o dificultades hemos encontrado en el municipio para llevar a cabo la instalación de nuevas luminarias, redes y respectivo cobro o recaudo? ¿Qué inconvenientes hemos encontrado? Solamente inconvenientes de falla natural, pero cuando nos trasladamos a la zona rural, o sea, de pronto derrumbes o algo en la vía. Eso nos implica como hacer una pequeña reprogramación del cronograma de actividades para poder dar solución a nuestros usuarios. Pero en términos generales, hemos tenido muy buena aceptación de los usuarios, de nuestra gente de Pueblo Rico, tanto de la zona rural como urbana, en la prestación de nuestro servicio. Y estamos dando un cumplimiento satisfactorio a las necesidades que se están presentando. Ya ahí dando final pues al cuestionario que nos indicaron y pues quedamos abiertos a las preguntas que se presenten.